Bienvenidos a América Noticias. Estos son los titulares que marcan la jornada de hoy. Cuba mueve fichas en secreto. El hijo de Raúl Castro negocia con Estados Unidos. Algo grande se cocina. Y Washington responde. Un avión de inteligencia cruza la isla de oriente a occidente y enciende las alarmas. El temor crece. La crisis en Cuba revive el fantasma de un nuevo éxodo y Jayalía se prepara. Además, mientras la tensión se siente en Miami, un operativo policial termina en tragedia y el video revela cada segundo. Se lo mostramos. Estados Unidos aprieta contra Cuba. Un avión de inteligencia vuela de oriente a occidente sobre la isla. Un hecho que parece salido de los tiempos más tensos de la Guerra Fría volvió a ocurrir esta semana. Un avión de inteligencia de señales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó un vuelo de reconocimiento justo al norte de Cuba, cubriendo toda la costa de este a oeste y enviando una señal inequívoca de vigilancia intensiva a La Habana. Se trata de un RC-135V/W Rivet Joint, considerado uno de los aviones de inteligencia más avanzados del arsenal estadounidense, equipado con sensores secretos y sofisticados que pueden detectar y analizar comunicaciones, emisiones electrónicas y señales radar en tiempo real. El vuelo fue visible para los satélites y plataformas como Flight Radar 24, algo inusual para este tipo de misiones de espionaje, y comenzó a las 6:33 en punto sobre los mares frente a Cuba, al sur de Florida. Desde allí el avión escaneó toda la isla desde la costa norte de oriente a occidente antes de volver hacia la base en Florida. Los Rivet Joint pueden interceptar comunicaciones personales, detectar señales electrónicas, localizar sistemas de radar y mapear posiciones de activos militares y defensas, generando lo que se conoce como el orden de batalla del posible enemigo. Esta misión no es un paseo casual, se produce en medio de un endurecimiento de la postura de Washington hacia Cuba, con movimientos de presión económica y diplomática que algunos funcionarios ven como parte de una estrategia para recopilar inteligencia crítica en caso de que Estados Unidos decidiera tomar medidas más agresivas en el futuro. Según plataformas de seguimiento de vuelos, este no fue el único vuelo reciente de un RC-135V cerca de Cuba. El pasado 30 de enero, otro de estos aviones despegó desde la base aérea de reserva de Homestead en Miami-Dade y apagó su transpondedor para ocultar su ruta mientras se dirigía al sur hacia aguas cercanas a Cuba, lo cual ha alimentado aún más las especulaciones sobre vigilancias intensificadas. ¿Se está enviando un mensaje claro a La Habana? El hecho de que el vuelo fuera visible para satélites, en lugar de volar con el transpondedor apagado como suele hacerse para no ser detectado, ha sido interpretado por expertos en inteligencia como una señal deliberada de Estados Unidos hacia Cuba. Estamos recopilando datos críticos. Aunque Rusia y Cuba intentaron restarle importancia al vuelo y aseguraron que se trataba de una misión logística, el momento elegido y el tipo de aeronave alimentaron sospechas de respaldo estratégico y devolvieron a la isla al centro del pulso entre grandes potencias. No hay anuncios de guerra, pero los movimientos recuerdan a los prólogos de crisis pasadas. Y cuando el cielo del Caribe se llena de señales, vuelos y advertencias silenciosas, la pregunta deja de ser si está pasando algo para convertirse en qué viene después. Estaremos atentos para ampliarles la información. Soy Leticia Grau para América Noticias. Movidas en secreto. El hijo de Raúl Castro negocia con Estados Unidos en México. Cuba vuelve a mover fichas en silencio y fuera del foco público. Según el diario español ABC, Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y figura clave del aparato de seguridad cubano, estaría al frente de contactos del régimen con emisarios de Estados Unidos en Ciudad de México. Las conversaciones, citan fuentes diplomáticas mexicanas, se concentrarían en dos temas urgentes para La Habana: suministros de petróleo y relaciones comerciales. No es casual. Cuba necesita entre 100.000 y 150.000 barriles diarios para sostener su sistema eléctrico, golpeado por apagones constantes y centrales termoeléctricas obsoletas. Entre los puntos más sensibles estaría incluso la venta de petróleo de Estados Unidos a Cuba, algo impensable hace años y que hoy aparece sobre la mesa por la crisis energética que ahoga a la isla. Además, ABC
señala que las gestiones incluirían abrir sectores estratégicos a empresas estadounidenses, energía, turismo, banca y telecomunicaciones. México aparece como facilitador. Funcionarios de la Cancillería habrían servido de puente. Del lado estadounidense, la representación estaría encabezada por Ronald Johnson, embajador en México y exagente de la CIA. Alejandro Castro Espín no es un desconocido en estas maniobras. Fue exjefe de la contrainteligencia cubana. Ya participó en los contactos previos a la histórica visita de Barack Obama a La Habana en 2016. Hoy su rol, según las fuentes, sería asegurar suministros esenciales y explorar vías de cooperación económica para aliviar la crisis. Desde el gobierno mexicano, Claudia Sheinbaum evitó confirmar nombres, pero dejó claro que México siempre ha puesto la mesa para facilitar diálogos, si ambas partes lo desean. En cambio, baja el tono. El vicecanciller Carlos Fernández de Cosío dijo que no existe un diálogo bilateral formal, solo intercambios de mensajes, y que todas las decisiones pasan por la cúpula del poder. Esto contrasta con las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una negociación en marcha. Las reuniones en México alimentan la sospecha. Petróleo, negocios y crisis energética empujan a La Habana a negociar por canales discretos. El tablero se está moviendo muy rápido y cada vez hay reacciones. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta situación. Soy Alejandra Durán para América Noticias. Jayalía se prepara ante posibles cambios en Cuba y un nuevo escenario migratorio. Ante el agravamiento de la crisis en Cuba, autoridades de la ciudad de Jayalía aseguran que se están preparando ante posibles cambios en la isla que podrían tener un impacto directo en el sur de Florida. La situación en Cuba sigue deteriorándose, con apagones prolongados, escasez de combustible, falta de alimentos y un colapso general de los servicios básicos. El alcalde de Jayalía informó que la ciudad mantiene canales de comunicación activos y un monitoreo constante de lo que ocurre en la isla, especialmente ante la posibilidad de movimientos migratorios repentinos. No es la primera vez que Cuba atraviesa una crisis profunda, y en el pasado el régimen ha utilizado estos escenarios para provocar éxodos masivos hacia Miami, como ocurrió durante el Mariel y la crisis de los balseros. Estamos listos aquí en la ciudad de Jayalía para cualquier eventualidad. Sabemos que los días de ese régimen, de esa dictadura, están llegando a su final. Son 67 años de sufrimiento del pueblo cubano. Estamos monitoreando las condiciones de salud en la isla, estamos monitoreando todas las demostraciones que están ocurriendo en esa isla y estamos monitoreando también el flujo de petróleo, los apagones. Estamos viendo que esto es una situación que está llegando a niveles críticos. Hoy el contexto es muy distinto. No existe actualmente una ley migratoria especial que proteja o beneficie automáticamente a los cubanos que lleguen de manera irregular desde la isla. Las autoridades recuerdan que quienes entren ilegalmente a Estados Unidos podrían enfrentar detención, procesos de deportación o quedar sin estatus legal, una realidad que muchas familias desconocen. Desde Jayalía se hace un llamado a la comunidad a informarse y actuar con cautela, especialmente quienes tienen familiares en Cuba considerando salir del país en medio de la desesperación. La ciudad busca estar preparada para responder a cualquier impacto humanitario o social, pero también para evitar desinformación en un momento extremadamente sensible. Mientras Cuba continúa sumida en una de las peores crisis de su historia reciente, el temor a un nuevo éxodo vuelve a encender las alarmas en el sur de Florida. Las autoridades locales insisten en que este no es el mismo escenario migratorio del pasado y que las decisiones que se tomen hoy pueden tener consecuencias legales graves. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Video de cámara corporal revela operativo policial en Miami-Dade, donde murió un joven cubano. Un operativo policial que terminó en tragedia ha salido a la luz tras la difusión de imágenes grabadas por una cámara corporal de agentes del sheriff del condado de Miami-Dade County. En el video obtenido por las autoridades y divulgado este jueves se ve parte de un allanamiento en el que el joven Christopher Barata, de 21 años, perdió la vida en un enfrentamiento con la policía.
El operativo se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:30 de la mañana, en una residencia ubicada en el área del Southwest, en el Palmetto Estates, al suroeste del condado. La acción fue parte de una investigación dirigida por el equipo de respuesta especial SWAT del sheriff, vinculada a una pesquisa federal sobre posesión y distribución de pornografía infantil contra el hermano de Barata, identificado como Christian Barata, de 25 años. Antes de entrar en la casa, los agentes emplearon un dispositivo acústico de largo alcance para anunciar la orden de registro e instaron a los ocupantes a salir. En el video de la cámara corporal se observa cómo los oficiales golpean la puerta y dan múltiples instrucciones verbales a los presentes. Poco después, 3 personas, un hombre, 2 mujeres y un niño, abandonan la residencia aparentemente sin resistencia. Sin embargo, instantes después, una persona joven aparece corriendo dentro de la casa sosteniendo una pistola en la mano. Según la versión oficial proporcionada por la oficina del sheriff, los agentes se vieron confrontados por un individuo armado y como resultado abrieron fuego contra él. Tras el intercambio, los agentes brindaron asistencia médica, pero Barata fue declarado muerto en el lugar. Ningún agente resultó lesionado en el incidente. La sheriff del condado, Rosie Cordero Stutz, defendió la actuación de sus oficiales, asegurando que la fuerza letal se utilizó porque los agentes fueron confrontados con un arma y que actuaron para protegerse. Las imágenes de la cámara corporal ahora sirven como parte de la documentación oficial de lo ocurrido y son analizadas por las autoridades para transparentar el procedimiento. Este caso añade otro capítulo a la polémica sobre el uso de fuerza por parte de fuerzas del orden en Estados Unidos, especialmente en operativos de alto riesgo donde se involucran armas y una respuesta inmediata de los agentes. Las imágenes ahora están sobre la mesa. Mientras la investigación continúa, una familia llora a un joven muerto y Miami-Dade vuelve a quedar bajo la lupa por un caso que mezcla armas, crimen y decisiones que se tomaron en segundos con consecuencias irreversibles. Soy Leticia Grau para América Noticias. Pánico en el turismo. Congresista de Estados Unidos quiere cancelar vuelos a Cuba y Canadá eleva alerta mientras expertos advierten de peligro para visitantes. El congresista cubanoamericano Carlos Jiménez ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los viajes a Cuba, exigiendo nada menos que la cancelación de todos los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba. Carlos Jiménez envió una carta al Departamento de Transporte en la que advierte que existe una amenaza contra los pasajeros que viajan a Cuba basándose en reportes de incidentes inexplicables que habrían afectado a ciudadanos estadounidenses en suelo cubano. Hi, I'm Congressman Carlos Jimenez, and today I issued a letter to major carriers that have flights to and from Cuba, asking them to cease these operations and these flights to and from Cuba. These flights are generating millions of dollars in revenue for the regime that continues to oppress its people. It's been deemed an enemy of the United States, a supporter and a sponsor of terrorism, and I don't think we should be doing any business with them. And so I've asked these carriers, major carriers, that American companies to please cease those operations and please cease giving aid and comfort to the communist regime in Cuba. Jiménez sostiene que estos fenómenos, aún no explicados por las autoridades, son suficientemente serios como para justificar la suspensión temporal de vuelos, una medida que pondría en grave riesgo el turismo y las conexiones familiares y comerciales entre ambos países. La propuesta del congresista no es una simple advertencia, es una exigencia explícita para que el gobierno estadounidense analice y considere la cancelación de rutas aéreas hacia Cuba, argumentando que la integridad física de los viajeros está en juego. Pero mientras en Estados Unidos se debate esta posibilidad, desde Canadá también llega una alerta fuerte. El gobierno canadiense actualizó su aviso de viaje para Cuba, recomendando reconsiderar cualquier viaje a la isla debido a una serie de situaciones que podrían poner en riesgo la seguridad de los visitantes. La actualización de la alerta canadiense no solo menciona cuestiones como delitos o problemas de transporte, sino que incluye referencias a incidentes inusuales y preocupaciones sobre la seguridad de los turistas, algo que hasta hace poco era impensable para un destino tradicionalmente popular entre viajeros extranjeros. Cuba ahora aparece en las listas de riesgos internacionales justo cuando su economía lucha por recuperarse de años de crisis, apagones, escasez de combustible y presiones económicas desde Washington.
La advertencia de Canadá y la propuesta de Jiménez, quien representa a un estado con gran cantidad de cubanos y familias con lazos directos en la isla, han generado una ola de incertidumbre entre agencias de viajes, aerolíneas y turistas, muchos de los cuales ya están reconsiderando sus planes de viaje programados para las próximas semanas. El temor no solo está en los pasillos del Congreso estadounidense, sino también en las páginas de agencias de viajes y foros de viajeros internacionales. Mientras tanto, Cuba enfrenta la presión del gobierno de Estados Unidos y ahora ve cómo Canadá, uno de los mercados turísticos más importantes para la isla, recomienda precaución o incluso evitar viajar allí. La combinación de estos factores pinta un panorama complicado: vuelo bajo amenaza, alertas internacionales y dudas sobre la seguridad de los pasajeros que antes no existían. Y en medio de todo esto, los turistas miran sus boletos con preocupación, preguntándose si viajar a Cuba es aventura, riesgo o una mala idea. Informó Leticia Grau para América Noticias. La relación entre Estados Unidos y México vuelve a tensarse, esta vez por la crisis en Cuba y las presiones de Washington para aislar al régimen de La Habana. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia contundente. Dijo que México no aceptará convertirse en un protectorado frente a presiones externas de Estados Unidos. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Sus declaraciones llegan en medio de la polémica generada por las sanciones impulsadas por la administración de Donald Trump contra países que mantengan vínculos económicos con Cuba, especialmente en el sector energético. Trump ha sido claro: su objetivo es cerrar el cerco al régimen cubano y forzar cambios reales, incluso si eso implica incomodar a aliados históricos. En los últimos días, Trump confirmó que sí habló con Sheinbaum y aseguró que la conversación fue buena y que todo está bien entre ambos gobiernos. Sin embargo, no está claro si en ese diálogo se abordó directamente el tema de los envíos de petróleo a Cuba. Desde México evitan precisarlo y desde Washington tampoco se ha confirmado oficialmente que ese punto haya estado sobre la mesa. Mientras tanto, Sheinbaum insiste en que México actúa bajo principios de soberanía y cooperación humanitaria, defendiendo su postura frente a Cuba. México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. Pero en Washington el mensaje es otro: no habrá concesiones al régimen cubano. Y cualquier país que lo respalde deberá asumir las consecuencias, lo que México estará alerta a la próxima movida del presidente Trump. Entonces, ¿en qué estamos? Trump habla de diálogo abierto y presión firme, México habla de soberanía y límites, y Cuba sigue siendo el eje de una disputa que podría redefinir el equilibrio político en la región. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta situación. Soy Leticia Grau para América Noticias. Estados Unidos intensifica presión militar sobre Cuba. Destructor, drones y aviones espía escanean la isla. Estados Unidos ha reforzado su presencia militar alrededor de Cuba con un despliegue que incluye un destructor de la Armada, drones de vigilancia y aviones espía que operan constantemente en el entorno de la isla. Estas aeronaves y sistemas no tripulados realizan misiones de reconocimiento para monitorear rutas marítimas, movimientos de buques tanqueros, posibles cargamentos de combustible y actividad en instalaciones estratégicas cubanas. El objetivo es controlar aún más el flujo hacia la isla en plena ofensiva de sanciones energéticas, al mismo tiempo, vigilar cualquier apoyo que pueda llegar desde aliados como Rusia u otros socios del régimen. Este incremento de la presión militar se suma al amplio dispositivo naval que Estados Unidos mantiene en el Caribe y eleva la tensión en un momento en que Cuba enfrenta apagones, desabastecimiento de combustible y creciente malestar social, quedando cada vez más expuesta a la superioridad tecnológica y logística de las fuerzas estadounidenses. Colapsa el transporte en La Habana. Crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus. La Habana vive un colapso total del transporte público. La empresa de transporte Habana confirmó que todas las rutas de ómnibus quedaron suspendidas por falta absoluta de combustible.
Desde la noche anterior, la compañía advirtió en un mensaje de último minuto que el déficit de carburante impedía sacar a la calle un solo autobús, dejando a millones de habaneros literalmente varados. Trabajadores, estudiantes, pacientes y ancianos se han quedado sin forma de trasladarse, en una ciudad donde la mayoría depende por completo del transporte estatal. La paralización llega en medio de la peor crisis energética en décadas, con el corte de importaciones de petróleo, apagones constantes y precios del combustible disparados en el mercado informal. Mientras el gobierno pide comprensión y promete medidas de ahorro y reordenamiento, en las calles crece la indignación de una población que ve cómo la vida diaria se vuelve casi imposible, sin ómnibus, sin combustible y sin horizonte claro de mejora. Estados Unidos ayudará a Cuba con $6 millones mientras Díaz-Canel lo acusa de bloqueo energético. Estados Unidos anunció un paquete de ayuda humanitaria de $6 millones para Cuba, destinado principalmente a las zonas más afectadas por el huracán Melissa y a familias vulnerables en medio de la crisis energética y alimentaria. El envío incluye alimentos básicos como arroz, frijoles, pasta y atún, además de lámparas solares y otros insumos de emergencia, que serán distribuidos a través de la Iglesia Católica y Cáritas para intentar asegurar que lleguen directamente a la población y no sean controlados por el régimen. Washington sostiene que quiere ayudar al pueblo cubano y critica que el gobierno priorice a la élite y los aparatos de seguridad antes que los estantes vacíos. Al mismo tiempo, Miguel Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de aplicar un bloqueo energético con sanciones y amenazas de aranceles a países que vendan combustible a la isla. Advierte que se vivirán tiempos particularmente difíciles y pide más sacrificios, mientras insiste en que cualquier diálogo debe darse sin presiones sobre asuntos internos. Eso fue todo por hoy. Gracias por informarse con América Noticias.